Bienvenidos todos y gracias por participar en esta conversación. En nombre de Gol Triste queremos darle a todos las gracias y por su apoyo y por su presencia de esta forma virtual en esta ocasión. Queremos dar inicio a esto que hemos llamado Fiebre del Fútbol, que queremos que sea una instancia que nos reúna desde distintos rincones para hablar del fútbol y de la literatura que se escribe alrededor de él. En esta ocasión los queremos invitar a una conversación que bautizamos Crónica de una crónica anunciada para reflexionar un poco sobre la forma en que estamos escribiendo sobre el deporte rey. Vamos a tener la suerte de contar con la presencia de unos invitados estelares que nos honraron con su participación. Tenemos a Esteban Abarzúa, editor de deportes de LUN y además, bueno, un conocido y publicado escritor de distintos títulos. Tenemos a Yelen Puyol desde Argentina, que además de ser periodista y futbolista, es la autora de Marcos, Hombre de Radio, y también conocido escritor con varios libros ya en publicación. Cristian, quería comenzar contigo para dar el puntapié inicial, ¿no?, a esta conversación. Y al hablar de cómo escribimos de fútbol, al pensar cómo hablamos de fútbol, me parece, no sé si es que estás de acuerdo conmigo, que el lenguaje que hemos desarrollado, particularmente en Sudamérica, tiene mucho que ver con el relato oral y por lo mismo que nace desde el relato radial. A partir de eso me gustaría preguntarte, bueno, con tu experiencia en radio y televisión, ¿cómo, cómo crees que es la influencia de esa cultura dentro de la forma en que pensamos el fútbol? Y muchas gracias por estar acá. Sí, bueno, saludos a todos y todas primero, en particular a Esteban, a quien admiro y quiero y estimo mucho. Em, sí, yo le agregaría además que tenemos una influencia rioplatense súper marcada también, ¿no? Creo que el fútbol se empezó a narrar en el lado del Río de la Plata de una manera antes que nosotros y de una manera más pasional también antes que nosotros. Por lo mismo nosotros fuimos adoptando ciertos modismos, adoptamos ciertos modismos y lo utilizamos tanto que se convirtieron en lugares comunes y que de pronto se convierten en un lenguaje quizás incluso agotado, ¿no? Pero se armó una especie de burbuja, ¿no?, idiomática ahí al respecto. Estoy hablando muy en genérico. Y ya más en particular coincido con que nosotros todos, ¿no?, en general, los que escriben, los que comentan, cualquier cosa, hablamos en relación a las palabras que tenemos alrededor, hablamos en relación al lenguaje que fuimos adquiriendo. Y ahí ya hay ciertas distinciones. Creo que lo radial es súper importante porque de una u otra forma nos uniformó. eh, yo soy de provincia además, entonces yo no me crié en Santiago, no viví en Santiago, no vine nunca a Santiago hasta empezar a trabajar, ¿no? Hasta empezar a estudiar y trabajar. Prácticamente no conocía Santiago, entonces yo tengo ese trauma que tenemos los provincianos de habernos perdido un montón de eventos, y no hablo solo de deporte. No fuimos nunca conciertos, no fuimos nunca a ver las grandes películas del cine, no vimos, cuando empiezan a hablar acá, a mí me hablan de Sábado Gigante, yo no vi Sábado Gigante cuando chico, pues no estaba, pues, ¿cachai? No existía, y hablan de Pipiripao, y yo nunca vi Pipiripao, ni el fantasma no sé qué. Entonces yo me acuerdo de llegar a Santiago a los 17, 18 años y me hablaban de esas cuestiones y yo no tenía idea. Pero cuando me hablaban de Radio Nacional, de Radio Chilena, de Radio Portales, ahí sí tenía idea, ¿no? Porque había una cosa de escuchar los partidos. Tiene que ver mucho con la biografía de cada uno. Mi tata, yo me crié con ellos y con mis papás. Mi tata ponía la radio el domingo, y mi tata se sentaba a las 2 de la tarde y se paraba a las 8, ¿no? 9 de la noche, para escuchar de corrido todos los partidos completos. Y yo me fui pegando, ¿no?, a escuchar eso. Y lo otro es la presencia en el estadio. La presencia en el estadio, creo que todos fuimos mucho al estadio, probablemente, mucho. Yo voy al estadio desde que tengo 2 años, pero además yo fui al estadio en provincia, que también creo que es diferente ir al estadio en provincia que ir a la capital. Y creo que eso marca mucho mi forma de ver este juego y mi forma de trabajarlo también.
Porque yo me acuerdo cuando tomaba la micro con mi tata para ir al estadio, y mi tata me sentaba y me decía, yo 5 años, Cristiano, ojalá empatemos hoy día. Yo le digo eso a un cabrón chico hoy día y me tira un zapatazo por la cabeza. Y no solo eso, lo llego a decir en mi pega, oye, ojalá que Chile empate hoy día, ojalá que un equipo chileno como el Estado empate, y me llega un zapatazo por la cabeza, y yo me crié con esa manera de pensar, porque mi equipo estaba en tercera división, en segunda división toda la vida. Entonces el empate era un punto ganado, no eran 2 puntos perdidos, como dice el lugar común. En ese tiempo habían 2 puntos y uno nomás en realidad. Entonces creo que todo eso va configurando una base al cual uno le puede agregar ciertas ramas, pero la base está ahí. Y ahí tuvimos, yo creo, mucha fortuna de criarnos con gente que hablaba muy bien, ¿no? De escuchar a gente que hablaba muy bien. Y con esto cierro. Quizás también influye, por lo menos en mí, el haber vivido mucho con gente como mis abuelos, con gente de esa edad. Cuando nuestros abuelos en Chile llegaron hasta la escuela básica, con suerte, mis abuelos con suerte terminaron la educación básica, pero era gente muy culta, era gente con un vocabulario muy amplio, era gente que leía mucho más de lo que leemos ahora. Entonces era un país distinto y había una riqueza de lenguaje muy bonita, que era muy entretenido mezclarla con ir al estadio y escuchar los garabatos más groseros y profundos que uno puede imaginarse, y además estar en un colegio de hombres. Entonces, porque yo estuve en un colegio de puro hombre, entonces era mezclar, escuchar a Julio Martínez en la mañana y después escuchar una ensalada de garabatos y fusionar todo eso. Termina siendo una cosa muy, un lenguaje muy mestizo, que a mí en particular me agrada mucho escuchar, leer y, si puedo, escribir. Muchas gracias, Cristian. El, el siguiente invitado que queremos, al que queremos cederle la palabra, siento que hay una continuidad, ¿no? A partir del lenguaje radial de Julio Martínez y tanta gente, ¿no? Comienza a aparecer la prensa escrita y sobre todo la revista Estadio. Y para hablar de prensa escrita, queremos llamar al pizarrón a Esteban Abarzúa, que es director de deportes, editor de deportes en las últimas noticias. No sé si todavía le dicen así al diario a alguien. Y, y quería conversar contigo, Esteban, sobre esta forma en que, como hablaba Cristian, se va creando una burbuja léxica, por así llamarla, ¿no? En que los mismos hinchas, al hablar de fútbol, eh, replican un lenguaje que ya está establecido, de un montón de lugares comunes, para bien o para mal, del el rincón donde las arañas tejen su nido, qué sé yo. Y, y quería preguntarte también cómo tú, además de ser periodista, eres columnista y tienes que quizás encontrar fórmulas nuevas para dar tus opiniones sin que estés una vez a la semana sintiendo que estás diciendo lo mismo. No sé cómo te relacionas con ese aspecto de tu trabajo. Te quería dar la bienvenida y darte la palabra. Sí, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Saludo también especialmente a Cristian, que lo estimo muchísimo. También destaco la presencia de Bruno y de Ayelén, que he seguido sus nombres ahí en las redes sociales, el trabajo que ellos han presentado. En cuanto al desarrollo desde la prensa escrita y un poco el tema que nos convoca, creo que es interesante el fenómeno que se ha producido. Yo lo primero que pienso es, a partir de la literatura del fútbol llevado al relato, es en el negro Fontana Rosa. Que un poco, siguiendo la línea de lo que hablaba delante Cristian, el primero que presenta de una manera bastante transparente la oralidad en el relato deportivo. Yo creo que incluso es destacable cómo desarrolla y cómo puede generar un universo en el fútbol, o a partir del fútbol, del habla de rioplatense, el habla argentina, el habla del porteño. Entonces, eso es muy importante dentro del desarrollo de lo escrito. Parto por ahí más que por el periodismo, que creo que es previo eso, es previo sobre todo en la parte oral.
Y a partir de ahí hay una escuela en Argentina que es... que desarrolla, por ejemplo, está Soriano, Osvaldo Soriano, está últimamente Eduardo Sacheri, que han logrado darle una universalidad al relato del fútbol. Y pienso que el periodismo ha ido siempre un poco detrás de esa línea, pero también como un elemento central, porque finalmente es el periodismo el lugar donde más se escribe de fútbol y de deporte en cualquier escenario en el cual uno se lo quiera plantear. Entonces, estoy pensando, tú me comentabas la revista Estadio, también está la revista El Gráfico en Argentina, que son dos escuelas distintas, pero que de alguna forma se plantean un universo de cómo es la sociedad, incluso, de cómo es el, el, el relato, el discurso oficial, incluso no solo del deporte, sino que de la sociedad en la cual están inmersos. Probablemente el gráfico con un perfil un poco más literario, la revista Estadio con otro perfil un poco más desarrollista, de una idea distinta del ser humano, del desarrollo integral de la persona, pero que finalmente son los que te echan a andar, estamos hablando del siglo XX, primera mitad del siglo XX, te echan a andar lo que nosotros entendemos por literatura deportiva en el continente. Evidentemente hay otras experiencias en Europa o en Estados Unidos, fundamentalmente, que son las que eventualmente hemos podido conocer ya con el tiempo, que tienen otra tradición. Y creo que nosotros todavía tenemos muchas posibilidades para el desarrollo de lo escrito en el lenguaje del fútbol. Creo que todavía no, o sea, ha crecido mucho. Estoy aquí afuera, por eso no sé si escuchan no se están llevando a nadie de COVID. Pero a lo que voy es que nosotros todavía tenemos muchas posibilidades de desarrollar el lenguaje escrito. Yo creo que el Internet nos ha dado muchas herramientas para conocer el trabajo de otros. Porque como te digo, nosotros todavía veníamos, hasta hace 20 o 30 años, veníamos con el impulso de la tradición de la revista Estadio, después otras revistas que finalmente es la revista donde se empezó a desarrollar un estilo, la revista Estadio, después Minuto 90, Deporte Total. Estoy acordándome de varios autores que uno pudo reconocer, son varios, no los voy a mencionar porque son varios, pero en los cuales uno puede reconocer un estilo. Y también yo creo que pasa en Argentina, pasa en otros países, probablemente pasa en Brasil también, a pesar de que es una experiencia un poco más lejana para nosotros por la barrera idiomática, pero creo que recién en los últimos 20 o 30 años hemos podido conocer otras experiencias, sobre todo de la literatura española, de los columnistas españoles, de la prensa italiana, y de la literatura en inglés, que ya sea que uno la pueda leer en inglés o que las traducciones que nos llegan nos han permitido conocer otras experiencias. Yo creo que hay mucho camino por recorrer todavía en los escritos, pese a que uno puede pensar que ya está todo dicho, que es una clásica frase que ya no se inventa nada. Yo creo que se pueden reinventar muchas cosas todavía, y creo que un poco, para dejar abierta la conversación, pero podría hablar mucho más de eso, creo que es el elemento en el cual podemos fijarnos como meta hacia el futuro. Muchas gracias, Esteban. Al pensar en estos nuevos límites, ¿no? A los cuales podríamos empujar desde la forma en que estamos hablando de fútbol, me parece que un factor fundamental es la equidad de género. No solamente por una cosa de justicia elemental, sino también porque creo que al ingresar una forma nueva de experimentar el deporte, también trae consigo un lenguaje nuevo. Me acuerdo que una vez leí que cuando se hablaba de la invasión británica de las bandas de rock
inglesas a Estados Unidos, que si es que esas historias las hubieran escrito mujeres, no hubieran usado esas palabras, no hubieran usado la palabra invasión. Entonces, también me parece que junto con un futuro donde la mujer sea el 50% de la cultura deportiva, quizás muchas formas en que entendemos un partido de fútbol van a ser distintas. Quizás va a ser menos, se va a recurrir menos a metáforas de guerra, quizás se va a pensar más en una forma colectiva y menos en una búsqueda individualista del héroe, de este héroe que va a la guerra con una espada y un taparrabos y un escudo. Entonces, quizás suceda aquello, quizás no, pero para que nos cuente un poquito cómo lo ve ella, queremos invitar a tomar la palabra a Yelén Puyol, que, como ya les comentaba, escribió el libro Qué jugadora, donde además hace esta conexión entre la historia del fútbol femenino en Argentina, con unas raíces que hubo que desenterrar por ahí, que estaban medias olvidadas, y además haciendo un paralelo con su propia historia de vida, autobiográficamente refiriéndose a su relación con su padre, a lo que se espera de cada uno en esta sociedad, ¿no? Sin más preámbulo, ayer me gustaría darte la bienvenida y la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer ser parte de esta especie de Copa América virtual, ¿no? que estamos jugando. Voy a tratar de aportar mi mirada y también la invitación a polemizar un poquito y a provocar un poquito, siempre desde el respeto y desde la mejor intención. No soy porteña, pero bueno, vieron que vivo en la ciudad de Buenos Aires, así que hay un poco de todo eso, de la pasión por el debate y la discusión que, bueno, es imposible no tener si vivís en esta ciudad. Así que también capaz por ahí alguna chicana voy a tirar, si me permiten, Álvaro. Primero, cuando hablaban los compañeros, pensaba que, bueno, claro, la literatura del fútbol o el lenguaje construido alrededor del fútbol que vivimos, ¿no? Todos, sobre todo en nuestro continente, donde el fútbol es parte de nuestra identidad, ¿no? Creo que nos conforma incluso cuando por ahí los y las futboleras, cuando decimos que tenemos una determinada identidad, argentina, brasileña o chilena, hay algo del fútbol en la construcción de todo eso, sin duda. Y que bueno, Esteban nombraba algunos autores, ¿no? Como Fontana Rosa, bueno, nosotros acá tenemos a Soriano, bueno, en Uruguay está Eduardo Galeano, en Sacheri, que también sí, en el último tiempo, como se construyó una referencia. La verdad es que las historias del fútbol, las historias de los manuales, ¿no? En lo periodístico, las historias de las revistas, pero también la narrativa, es una historia de un fútbol de varones, ¿no? Heterosis patriarcal, podríamos decir, ¿no? Son historias de varones como protagonistas que viven el fútbol de una forma además que en general está parada en una cuestión de estereotipada, ¿no? Porque también hay como una construcción de una forma de ser varón, ¿no? Y de vivir el fútbol. Es como uno cuando lee, nada, en esos mundos, hay imaginarios o no, porque también en general, fíjense que la narrativa más periodística se para en el deporte de alto rendimiento, ¿no? La mirada periodística en general está en el deporte del alto rendimiento. En general la mirada de la literatura, sin embargo, se para más en el deporte social, en el fútbol de potrero, le decimos acá, ¿no? En el fútbol de los barrios, en anécdotas de por ahí como hinchas del equipo de tu ciudad. Creo que la literatura del fútbol, tal y como la conocemos, tiene esa mirada y reproduce una masculinidad hegemónica, ¿no? Como una forma de esto de ser macho. Si sos valiente, sos macho, ¿no? Si hay incluso protagonistas de cuentos que
si se permiten la emoción, es puertas adentro, o es que nadie se entere, que nadie me vea llorar por fútbol, ¿no? Como que toda esta cuestión que claramente está parada en una masculinidad hegemónica. Cuando pienso en eso, inevitablemente me pasan como un montón de cuestiones por la cabeza, ¿no? Primero, como qué locura que haya futboleras en este mundo, porque al leer y consumir toda esa narrativa del fútbol, la verdad es que sentirse identificada, representada, ¿no? Incluso no solo como persona, sino como forma de vivir el fútbol, es bastante es muy loco, ¿no? Que nos pase, porque no estábamos ahí. En esas narrativas, en esa literatura que tenemos, no hay historias de lesbianas, ¿no? No hay historias de mujeres, no hay historias de personas trans, ¿no? No hay otra forma de vivir el fútbol que no sea desde esa masculinidad hegemónica. Me parece, de hecho, los lugares, fíjense, ¿no? Pero no sé, pienso incluso Esperándolo a Tito, o el cuento hasta de Valdano, ¿no? Creo, vieja, que tu hijo la cagó, que seguro se lo acuerdan. ¿Cuál es el lugar de la mujer ahí? ¿Cuáles son los lugares de las mujeres para esos escritores? Las mujeres como madres, ¿no? La madre que te ayuda y te empuja y te cuida y te hace la comida y te protege, ¿no? Si te lesionás te cuida y te acompaña a la cancha y sufre más que tu viejo, no va a la cancha porque sufre más que tu papá para cuando ve los partidos. El lugar es el de la chica que te gusta del barrio, pero que no le gusta el fútbol, ¿no? O que vos jugás al fútbol y sos de un origen humilde y ella es rica y entonces las ricas no se fijan en los chicos humildes, como también una cuestión muy heteronormada, ¿no? De construcción de familia, el lugar de la mujer como la persona que quiere casarse, ¿no? Y está enamorada del jugador de fútbol. Álvaro, te reís y no sé si estoy haciendo lío con lo que estoy diciendo. No, para nada. Me río porque es así. O bueno, o mujeres, ¿no? La señora que te molesta, que no quiere que juegues en el potrero porque haces ruido en el barrio y es la bruja la que te dice echa a los pibes que juegan a la pelota, ¿no? Esos son los lugares de las mujeres en la literatura que tenemos, en la literatura futbolera. Cuando pienso todo eso, digo, ¿cómo es que nos gusta el fútbol a nosotras, ¿no? Que si leíamos todo eso, ¿de dónde, cómo aparecemos ahí? Creo que el fútbol y la literatura en ese sentido, la verdad, como apasionada, ¿no? Del deporte, habiendo leído a todos estos genios que estamos mencionando, resulta expulsiva. Lo veo a la distancia, lo veo desde una perspectiva feminista hoy, y digo, qué locura, eso era expulsivo. Realmente tenemos que estar locas para haber disfrutado de todo eso. Me parece sí que, bueno, afortunadamente las transformaciones que sobre todo se dan con mucha fuerza en nuestros países, invitan a repensar todo eso, ¿no? Invitan a repensar el fútbol, a repensar lo que escribimos sobre el fútbol también, y como decía Cristian en esto, usar las palabras, bueno, qué palabras, pero qué anteojos nos ponemos para contar el fútbol hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que sabemos que hay, por ejemplo, tantas identidades posibles como personas en el mundo y también entonces tantas formas de ver, vivir y sentir el fútbol distintas, ¿no? Como si vamos a escribir un cuento, ¿a quiénes vamos a apelar? ¿A qué historias vamos a apelar? ¿Cómo vamos a construir esos sentidos? Celebro desde ese punto que aparezcan nuevas voces para narrar el fútbol, porque la verdad es que hasta ahora no se sabía cómo nosotras lo vivíamos, y que capaz es de la misma forma, pero capaz no, capaz hay otras cuestiones, ¿no? En esto de la construcción de ser macho, ¿no? Y ser valiente, y las líricas de la cancha incluso, ¿no? Las líricas de la tribuna que están reproducidas en esa literatura, que si te lesionás seguido, sos cagón, ¿no? Que si te emocionás o te pones a llorar o te pasa algo en la cancha, sos puto o sos maricón,
me parece que también con un montón de compañeras venimos por ahí a romper todo eso y a ponerle voz a un montón de historias, sensaciones, vivencias que estaban invisibilizadas, ¿no? Que la pata por ahí del patriarcado que tenemos sobre la cabeza, todos y todas, porque creo que la cuestión de género no es una cuestión solo de las mujeres, vienen, bueno, a hacer temblar todo esto y a obligarnos también a construir otras narrativas, me parece. Muy, muy interesante lo que planteas, Ailén. El tema sobre todo de cómo tenemos una ética futbolística que está muy, muy permeada por esos prejuicios, ¿no? Yo creo, Hay Álvaro, muchas cosas, sí, una cosita más que me quedó por decir y termino. Creo que todas las que quieras. lo que nos demuestra todo esto es que nadie disfrutó verdaderamente el fútbol si no gritó con pasión un gol de una futbolista. También. Perfecto. Hay muchas cosas muy interesantes a las que quisiera volver para que las comentáramos todos, pero antes quiero presentar a un nuevo panelista al cual le queremos preguntar por otro más de estos nuevos horizontes que tienen que ver con el desarrollo, no solamente del pensamiento del fútbol, sino que del lenguaje a través del cual lo narramos, lo pensamos y lo entendemos. Con las nuevas tecnologías aparecen los blogs, algunos de ellos rompen las jerarquías de quién habla, quién escribe y quién escucha y quién lee. Pero también al democratizarse estas voces que hablan, eh, me parece que es innegable que también se replican, ¿no? como una serigrafía, ciertas formas, ¿no? Y, y lo que sucede también es que se va un poquito diluyendo la originalidad, lo cual tiene ventajas y también desventajas. Sobre todo esto y mucho más, sobre todo lo que quieras contarnos y agregar a lo ya dicho, Bruno Rodríguez, es un gusto que esté con nosotros. Bienvenido y gracias por estar. Hola Álvaro, gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. Un saludo a todos y todas. Sí, esto creo va en camino con lo que decía Esteban. Se democratizan las formas y nosotros ganamos más opciones de gente, de miradas distintas. Y ahí creo que en eso de las miradas distintas se conecta un poco con lo que decía Ayelén, ¿no? Saber un poco lo que es el fútbol desde el otro, no desde una mirada muy común que es como decía Ayelen, esa mirada muy machista, muy del hombre tradicional, entre comillas, del fútbol. Pero también con esa democratización tenés ese fastidio de que hay mucha gente haciendo cosas iguales. Una vez hablaba con Pavel de Gol Triste, de Ediciones, que hoy cualquier persona cree que es un Sacheri. O sea, nunca escribió, nunca publicó un reportaje, nunca fue periodista, o sea, periodista con esa experiencia que te da el trabajo y los años y el tiempo, y crees que puede escribir una crónica, una columna que te va a emocionar, o sea, que todo lo que va a escribir va a hacer con que la gente llore. Y no es así. O sea, cuando leemos muchas cosas que se publican, sabemos que no es tan emocionante como el escritor o la escritora cree cuando está escribiendo. Pero también desde otro lado, quería apuntar una otra cosa que me parece que se está generando acá en Brasil, por lo menos, y que me parece muy interesante, que es una literatura o una mirada de fútbol desde el juego. Esa cosa un poco más táctica de lo que se hace adentro de la cancha. Me parece que esa democratización vino para nos mostrar y para abrir espacio a gente que tenga cosas a agregar sobre el juego.
Tenemos acá en Brasil una editorial que se llama Grande Área, La Grande Área, y que está traduciendo muchos títulos que son importantes afuera, principalmente en Europa. Por ejemplo, esa editorial hizo la traducción de los 2 libros de Pep Guardiola, escritos por... me escapó ahora, por Martí Perarnau. Sí, por Martí Perarnau, gracias Esteban. Y que son muchos sobre juego, o sea, claro, es sobre la persona Guardiola, es sobre el personaje, pero también esa mirada sobre entender y profundizar lo que está pasando adentro de la cancha. Y eso me parece muy interesante. Se está abriendo un camino para la literatura y para los textos periodísticos o blogs o páginas de internet y en las redes sociales, con gente que produzca contenido sobre ese tema, o sea, en esa área. Pero también hay, como decía antes, esa gente que se cree sacherio, que se cree muy importante y que desafortunadamente no tiene, creo, las herramientas y la capacidad para intentar ser lo que son esas personas, o sea, que son referencias. Esas personas como Sacheri, ellas viven de literatura, de escribir. Y escribir es un ejercicio, o sea, no podés simplemente despertarte un día y bueno, hoy voy a escribir un texto que va a emocionar a toda la gente. Si no estás escribiendo seguido, si no estás haciendo el ejercicio de leer, de escribir, de saber lo que otras personas están haciendo o cómo están haciendo, diferentes estilos, diferentes escuelas, diferentes países incluso, si tenés la oportunidad de leer en otros idiomas, no creo que se va a producir buena literatura o buenos textos o reportajes si estás encerrado en ese mundo y si te crees que es un gran escritor, o en el caso, por ejemplo, de Esteban, que hace columnas. Esteban no empezó haciendo columnas, o sea, el primer día que se sentó en un banco en la universidad, el primer que hizo no fue hacer una columna, fue aprender periodismo, fue hacer periodismo, hacer notas, hablar con gente, escuchar, leer, para después desarrollar todo eso en un lenguaje muy propio, que es el que imprime ahí en su trabajo y en sus columnas. Y para encerrar esa primera participación, una cosa que dijo Ayelén que es muy interesante, ese fútbol desde la mirada del hombre machirulo que tiene la mujer en ese lugar muy apartado de la realidad futbolera. No hace mucho una editorial de acá, de Brasil, hizo la traducción de un autor argentino, y voy a preservar el nombre para no ser deselegante. Es un libro que tiene 7, 8 años. Se publicó hace un tiempo, pero todavía es una cosa recién, o sea, es contemporánea. Y el libro está lleno de esos machismos y de ese machismo constante, o sea, son varias crónicas y te lees la primera, viene esa frase machista, bueno, hay que perdonar, o sea, usted o yo pensaba conmigo, bueno, voy a perdonar esa porque es un libro de 8 años, o sea, teníamos 8 años atrás un otro entendimiento, ¿no? de lo que pasaba y lo que es el fútbol y género y todo. Ahí te vas a la próxima crónica y el autor seguís con el machismo, y te vas a la tercera, la cuarta, la quinta crónica, es una cosa es sistemático, o sea, es constante, es incluso aburrido leer tanto machismo en un libro que, si bien tiene ese tiempo, o sea, hace casi 10 años y el mundo era otro, te cansa, o sea, no podés publicar una cosa como esa hoy en día, en 2020, y crees que es normal, o no hacer poner en contexto lo que era el mundo de esos 8 años atrás y de lo que es hoy. Y no, el libro, como se pasa, ese machismo se pasa tranquilo, se pasa impune, y te va a la tercera, la cuarta crónica, la quinta, la última crónica, siempre con la mujer en ese lugar apartado del mundo futbolero. Así que eso me incomodó muchísimo, y no hablo de esos con demagogía ninguna. Como decía, yo perdoné porque, bueno, el libro se publicó hace un tiempo, pero a la quinta, sexta crónica en que se insistía con eso,
ya no me parecía que valdría la pena. Y lo peor es que pagué por el libro. O sea, no fue una cosa regalada, que bueno, me regalaron y no me gustó. No, el peor es que me pagué por ese libro y me arrepentí. Así que quería también dejar esa provocación. Y es un gran escritor. Preservo el nombre porque me parece deselegante decir algo contra él, contra la persona que yo no la conozco. Pero es una persona importante en Argentina, un escritor que tiene ahí su trayectoria y que no me cayó bien por eso. O sea, me parece que la obra está totalmente centrada en ese machismo y en esa relación que él tiene con mujeres, su madre y su padre, y fue fastidioso. O sea, me costó, como un jugador viejo que le cuesta llegar al minuto 90, me costó llegar al final del libro con esa insistencia del machismo en todas las páginas. Muchas gracias, Bruno. Con esto termina lo que podríamos llamar el primer tiempo, pero no va a haber 15 minutos de descanso. Quiero plantear ciertos temas. Tengo 3, pero probablemente terminemos hablando de cosas muy distintas y está bien. Voy a dejar unas cosas para que las conversemos. Quiero partir ofreciendo la palabra a quien la quiera tomar para pensar en algo que toca con lo que hemos venido hablando sobre cómo hay distintas narraciones y ahora tenemos acceso a otras formas de escribir, ¿no? Que es lo que mencionaba Esteban. Me da la impresión de que en Europa, sobre todo, se piensa mucho en el espacio, en un colectivo, en una táctica. Me toca mucho leerlo en inglés. Y me parece que una de las características más propias de lo que se llamó entonces el estilo rioplatense y por lo cual se nos conoce en el mundo es por esta cosa del potrero y también del malandra, del pibe que toma la pelota y se pasa a 5 rivales. Entonces siento que quizás se ha centrado la mirada de la narración deportiva futbolística en Sudamérica en el activo de aquel que lleva la pelota en vez de el pasivo del espacio vacío. No sé si me estoy enredando quizás demasiado, pero pensamos mucho en el jugador hábil que corre y no en la habilidad colectiva de quienes crean esos espacios para luego atacarlos desde el vacío. En este tema binario, siento que ese 0 no se piensa tanto como el 1 y que tenemos demasiadas estatuas, demasiadas loas, demasiados olivos, demasiados trofeos para el que lleva la pelota, para el héroe, y no estamos pensando tanto en la abstracción del fútbol. Quizás demasiada lírica. No sé qué opinan ustedes, no sé quién quiere tomar la palabra. Yo me gustaría hablar porque igual toca algunos temas que hemos conversado acá. Creo que es razonable lo que estás planteando, es por las tradiciones, por la idiosincrasia, por la historia europea. Ellos tienen menos espacio para vivir, viven más apretados, y los intercambios culturales han sido más fáciles entre ellos también. El europeo tiene como esa ambición de pensar el mundo y de filosofar y que en nuestros pueblos todavía está subdesarrollada no diría que tengamos menos cultura, sino que es una cosa un poco más subdesarrollada en términos de pretensión, a eso me refiero. Pero yo no lo plantearía como que fuera mejor o peor una u otra, porque pienso que más allá de la individualidad que evidentemente está presente en el relato y en el discurso de la literatura futbolística o futbolera latinoamericana, creo que no es solamente la individualidad, sino que es la psicología, es la emoción. Y creo que eso hace un relato bastante más vívido. Tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de leer varias crónicas de Jonathan Wilson, que es como hoy día como que el autor más destacado en términos de la historia táctica del fútbol, con libros muy bien escritos además, que tienen una pretensión literaria, hay que reconocerlo. Pero leí crónicas en el Guardian donde comentaba que, por ejemplo, los sudamericanos o latinoamericanos tenían una tendencia al lenguaje florido, metafórico,
y uno suponía que él buscaba otro tipo de información en el relato más que descripciones metafóricas, que creo que es razonable si es lo que uno busca. Pero creo que, como te digo, la riqueza del relato nuestro no es menor, no es menor. Y con esto, por ejemplo, yo me lo planteo un poco a lo que comentaba Ayelén de las posibilidades que tiene el relato en términos de lo que es la individualidad femenina. Todavía hay un universo completo por desarrollar ahí, por entenderlo, por gestionarlo. Evidentemente no somos nosotros los llamados a instalarlo, pero sí a reconocerlo, a admirarlo y en cierta medida a acogerlo o incluso participar de alguna forma. Como digo, tienen que ser las mujeres las que escriban eso fundamentalmente. Me tocó por ahí escribir algunas columnas durante el Mundial Femenino, en las cuales yo intentaba como planteármelo siempre con mucha distancia, el hecho de siempre siendo hombre, tratar de establecer un relato del fútbol desde lo femenino. Y claro, llegó un momento en que escribí tantas columnas del Mundial que empezaron a mirarme raro en la reacción de por qué fútbol femenino, ¿cachai? ¿Por qué? Pero es fundamentalmente porque hay, y uno como escritor se lo tiene que plantear, o como persona que escribe se lo tiene que plantear, es que hay la realidad te ofrece tantas posibilidades de llevar adelante un relato y que es un desperdicio no tenerlas en cuenta. A eso voy un poco. Creo que lo que decía Bruno, por ejemplo, que claro, que le producía cierto fastidio, que cualquier persona que se creyera Sacheri podía sacar un libro. Yo al principio también me lo planteaba desde ese punto de vista, que en realidad yo creo que al final es una suerte que mucha gente escriba, porque así nos permiten rescatar historias. Y nosotros fundamentalmente somos rescatistas de ese tipo de historias, de relatos. Y que estén publicados en un libro no significa que no puedan volver a desarrollarse de una mejor forma o de incorporarse, en cualquier caso, a una cultura, a un desarrollo lingüístico o literario mayor. Creo que todas esas pautas pueden tener una revisión y fundamentalmente creo que ahí está la gracia de pensar en el fútbol como literario, como un hecho literario. Creo que tú puedes narrar tanto desde la psicología como desde el detalle más mínimo, y puedes encontrar una historia y puedes desarrollarla fundamentalmente. Creo que Ayelén hablaba del barrio, de lo local, del desarrollo más, no tanto del alto rendimiento, sino que desde lo que uno vive en la cotidianidad. Y eso es lo que está presente y eso es lo que se puede destacar como que no hay una sola forma de escribir esto, no hay una sola forma de hacerlo, y cualquiera puede estar asumir que es parte de la literatura, de esa literatura me refiero. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, yo quería agregar, mientras hablaban ustedes, ¿no? Pensaba un poco en la grandeza que hay en las historias pequeñas. Y yo no sé si eso tendrá que ver con un asunto cultural a propósito de esta cosa media europea o latinoamericana o sudamericana, o tendrá que ver algo particularmente con la biografía de cada uno, ¿no? A mí me siguen gustando las historias pequeñas. A mí no me interesa escribir del Real Madrid, con respeto, digamos, o sea, no me interesa lo que le pase al Real Madrid, me importa tres pepinos. No me importa, no me interesa, no me gusta, me aburre profundamente, pero me encanta Copiapó contra Santa Cruz, me fascina, ¿no? O sea, me parece que ahí está, y en las personas que van a ver
Copiapó con Santa Cruz, yo encuentro una empatía y fidelidad que también está en el hincha del Real Madrid, por supuesto que también está, pero yo me siento más cercano al de Santa Cruz. Quizás sea una manera y una excusa, ¿no?, de cubrir ciertos fracasos múltiples, pero a mí me gusta contar y me gusta leer las historias de los aparentemente perdedores, porque hay una victoria en esos perdedores permanente. O sea, en cada derrota tú encontrás una victoria, ¿no? Y en cada triunfador encontrás a veces unos patanes manifiestos, que escapan o que se alejan demasiado de lo que uno cree. Quizás si hubiera vivido en otra cultura, que sale 10 veces campeón del mundo, pensaría distinto, pero no es la que me tocó, entonces no, me suena extremadamente ajena, ¿no? Yo siempre cuento esto y la gente se ríe, pero pero es verdad. ¿Cómo yo le explico a alguien que yo tengo la certeza total y absoluta que el equipo del cual yo soy hincha jamás va a salir campeón? Yo soy hincha de un equipo que nunca va a salir campeón. No va a salir campeón nunca. Yo nunca voy a ser campeón. Entonces me cuesta mucho explicar eso, ¿no? Porque igual voy al estadio y quiero que ganen y todo eso, pero yo sé que no voy a ser campeón nunca. Y no me cambia, no me complica, me entretiene ver cuando se tiran las copas los hinchas, ¿no? ¿Cuál pareciese que fuera más, no sé, mayor cantidad de títulos, yo tengo tantas estrellas, y está muy bien, está muy bien. Yo lo veo con distancia nomás. Entonces, a mí me pasa, y cuando leo estas historias, sobre todo sudamericanas, noto que no me pasa solo a mí, que le pasa a un montón de gente, y que encontramos cierta cercanía en el goleador pasado de peso que le hizo un gol a un grande una vez, el 78, y todavía cuenta ese partido, ¿cachai? Mucho más que en Cristiano Ronaldo, que es un pedazo de contra crack, pero a mí no me pasa nada, ¿cachai? No me pasa nada. Insisto, no quiero hacer de esto una tendencia, solo digo que es de modo personal y probablemente tenga que ver con la biografía hombre, a propósito de lo que decía Eileen, hombre chileno de Curicó, hincha de Curicó, a 200 kilómetros de Santiago. Colegio de hombres y después hogar de hombre. Entonces, encuentro, o me gusta, a mí por lo menos, la historia pequeña, porque siento que lo universal está en la historia pequeña y no en la historia grande, por lo menos a mí. Yo, me es inevitable pensarlo, lo que planteas, Álvaro, de un poco lo individual sobre lo colectivo o como en una dicotomía, ¿no? De las historias también del fútbol. Pensarlo desde el fútbol practicado por mujeres, por lesbianas, por personas trans. Y en ese sentido, y por ahí habiendo trabajado sobre la historia, es muy loco, ¿no? Porque por ahí, desde esa perspectiva, en verdad hay como una cuestión de construcción de heroicidad colectiva, me parece, ¿no? Te lo digo también desde el país, ¿no? Habitando el país del barrilete cósmico. ¿No? Que es uno, el barrilete es uno solo, ¿no? Ahora adapté el libro ¿Qué jugadora? Para infancias y juventudes, y el título que le pusimos fue Barriletas Cósmicas, ¿no? Primero porque es un calificativo que nunca recibimos, porque en general nuestros calificativos son machonas, varoneras, ¿no? Marimachos, como que están muy lejos de barrilete cósmico. Pero por otro lado, porque la construcción de nuestras epopeyas, ¿no? Y de eso de lo que hablaba Cristian, se da colectivamente. Y en la historia de cuando repasás el fútbol femenino, desde el origen mismo,
¿no? Nunca fue una sola, nunca... y eso me parece que sí, que te ofrece como distintas posibilidades desde lo narrativo también. Te ofrece posibilidades desde lo narrativo, pero también esto de pensar como un fútbol de otra manera, ¿no? Hay acá Mónica Santino, que es como una referencia cuando hablas de fútbol y feminismo, cuando hablas del deporte pensado desde una perspectiva de género, dice que el fútbol en verdad es el juego feminista por antonomasia, ¿no? Porque es imposible pensar el fútbol con una sola persona ganando un partido. En general, ¿no? Los protagonistas nunca es Cristiano Ronaldo solo, ¿no? Te guste o no te guste. Hay como una cosa antisistema, y a mí no me gusta Brad Pitt, Cristian, les gusta toda. Bueno, a mí no me gusta, qué sé yo, tiene que ver con un estilo también. Pero me parece que es esto, ¿no? Y en esto, siempre cuando pienso en la literatura o en esto de mirar desde otra forma, es inevitable no pensar en el cuarto propio que describió y escribió Virginia Woolf, ¿no? Y creo que nosotras vamos construyendo también nuestros cuartos propios o nuestros cuartos colectivos, ¿no? Para empezar también a construir una narrativa. A la hora de pensar el fútbol y la narrativa también acá, cuando hay claramente como una popularización, si se quiere, del fútbol femenino, ¿no? que empieza a crecer y que atraviesa un proceso histórico muy particular. Piensen que en Argentina jugamos al fútbol desde 1913, es el año del que hay el registro del primer partido. En Chile es desde 1900, ¿no? El primer registro en el mundo es de 1869. Bueno, en verdad estamos ahí desde hace mucho. Pero hay un grupo de compañeras organizadas que se llama la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. De hecho, hay compañeras como en esta sala. Hay una gran Copa América que incluye a compañeras de México y de otros países, y se propusieron hacer un cancionero de cancha, ¿no? Un cancionero, pero del fútbol feminista. Entonces tomaron como las canciones principales que suenan acá en los estadios y escribieron letras nuevas. Digo, como instancia, pensando también en esta charla desde lo narrativo, es súper interesante porque además es una narrativa colectiva, escrita por protagonistas de adentro y de afuera de la cancha, ¿no? Una de las canciones dice la de "Y dale alegría, alegría a mi corazón", que se canta mucho en América Latina, dice, y sí, chabón, llevamos en los botines revolución. Está perfecto. En honor al tiempo, me gustaría juntar puntos que iba a hacer a continuación para hacer una sola ensalada de distintas direcciones. Me queda dando vueltas lo que decía Esteban sobre rescatar historias y lo que decía Cristian sobre historias pequeñas, porque pese a que la narración existe en distintos formatos, el cine, la misma música, hasta las pinturas al óleo, lo que diferencia la literatura para constituirla como literatura y no como algo más elevado, sino como simplemente como algo preciso, es que la literatura piensa en el lenguaje, como un músico piensa en la melodía, es una cosa estética también. Entonces, cuando Bruno comenta este tema, ¿no? que yo creo que nos va a quedar quizás a varios, que cualquiera se cree Sacheri, la gente quizás no sabe antes de escribir que, que por más pasional que sea la historia o el relato o la intención incluso, hay mucha reflexión y hay mucho trabajo serio, hay mucha razón en el fondo. Hay mucha edición, mucho revisar, mucho cortar, pegar, cambiar sinónimos, editar, revisar, leer de nuevo, volver a escribir. Entonces es un trabajo puramente racional, incluso aunque esté movido por una pasión.
Y frente a eso, disculpen que quizás me alargue, pero les quiero dar la palabra a ustedes y no hablar más. Que así como a Cristian lo aburre hablar del Real Madrid, a mí la verdad es que lo que más me aburre del fútbol es cuando hay eliminatorias sudamericanas y va a jugar la selección chilena contra cualquier equipo y se llena la televisión de la publicidad que me devuelve mi pasión convertido en una caricatura y me muestra lo ridículo que es, lo ridículo que se ve y lo ridículo que quizás nos vemos para ellos, porque ¿qué es la publicidad de la selección sino probar lo que dice Eduardo Santa Cruz, de que el hincha actual del fútbol es un simio amaestrado para gritar y comprar? Entonces, mi pregunta va para allá, como ¿hasta qué punto cierta forma de escribir, centrándose en la pasión o haciendo siempre una loa irreflexiva, avala lo que la publicidad nos devuelve, luego convertido en este corazón, vamos? Y también esto es imposible comentarlo sin tocar el tema de la violencia, que también tiene que ver con una justificación racional de la pasión, ¿no? Que la pasión es este lugar donde se apagan las reglas, me dejo llevar, y cuando me dejo llevar sale lo mejor y lo peor de mí. Pienso en la teoría del aguante de Pablo Alabarces y en esta idea de que cuando cantamos las loas de la pasión, estamos abriendo la puerta a estos dos intereses creados, que son la publicidad por un lado y la violencia por el otro, para tomar esas banderas y llevarlas donde quizás no queramos que vayan. Pero por otro lado, y con esto termino, les prometo, yo pienso que el lenguaje florido quizás ya está un poquito marchito, pero no sé si es que sea posible pensar en un proyecto literario. No sé si es que es posible y también quiero saber qué opinan ustedes, si es que se puede pensar en una especie de proyecto de escritura, de una forma nueva de escribir, o si simplemente va a suceder sin que nadie lo preplanee. Dejo la palabra a todos ustedes. Ahora, eso que usted plantea de una nueva manera va un poco con lo que ustedes decían antes sobre colectivo e individual. Yo recién leí un libro que se llama Branqui Azul. Es un libro sobre el Deportivo La Coruña, el gran Depor que dominó España y casi Europa entre los 90 y los años 2000, los principios de la década pasada. Y es un autor gallego que se llama Marcos Gendre, que es un periodista de música. Nunca ha escrito sobre fútbol, pero recibió una invitación de una editorial y pensó, bueno, al principio era un libro sobre Valencia, sobre el club Valencia, y él, como alguien que odia al Valencia, se fue a la reunión y planteó a la editorial, pero ¿por qué no escribimos del Depor? Vamos a hacer distinto. Todo. Y aceptaron la propuesta y así encaró ese desafío. Hice una entrevista con él para el blog, para Fútbol Café, y lo que Marcos me ha dicho fue el siguiente. Él construyó su libro como un documental, o sea, hizo más de 100 entrevistas, no sé cuántas horas de entrevistas con distintas personas, habló con jugadores, dirigentes, hinchas, gente de peñas, como se dice ahí en España, a gente de los sutras del Depor, y cómo hizo un montaje de esos relatos. Cuando me dijo que hacía un documental en libro, me puse un poco en duda, o sea, antes de leer, yo pensé, bueno, yo no quiero un documental, yo quiero un libro, de eso estamos hablando. El documental voy a ver en la tele, en la computadora, pero me quedé con esa idea de lo que él intentaba explicar. Y el libro funciona exactamente como estoy intentando decir a ustedes. Es un documental, son relatos individuales que al final de cada capítulo se construye esa narrativa colectiva. O sea, hay el hincha, el integrante del grupo Ultra, hay el dirigente y hay el jugador, y que pasa por esas diferentes etapas de La Coruña, y al final tenés una mirada colectiva desde el protagonismo individual. Entonces, creo que lo que generó ese libro de Marcos fue eso,
a dar protagonismo a mucha gente que nunca tuvo, como la gente que está ahí en las tribunas, y que al final se junta con los jugadores, con los grandes protagonistas, para hacer ese relato colectivo. Creo que esa fue una buena novedad. Yo no conocía esa forma de hacer literatura, y que me presentó Marcos con su libro, y me pareció interesante. Quizás sea un camino, que veamos más eso, más documentales escritos sobre fútbol, hablando con mucha gente y poniendo lo que la gente habla y siente ahí en papel. Y eso de la violencia que hablaba es interesante, porque también desde el blog siento que hay mucho interés por la violencia, como la violencia vende, como en la tele, que a la gente quizás le gusta mirar esa violencia entre hinchadas y entre personas. En la literatura también. Entonces hay mucha búsqueda acá por literatura de hinchadas y por textos y documentales y todo, de lo que abarca ese tema de la violencia, de fútbol, del aguante, hasta dónde va la pasión, y si la violencia es producto de la pasión o no. Y eso me parece es un poco, no es gracioso al final porque es violencia, pero es gracioso pensar lo que genera en la gente esa voluntad de buscar literatura sobre violencia. Uno de los libros acá que más llegada tiene con la gente que está empezando a leer sobre fútbol es el libro de Gustavo Gravia, el argentino, La 12, que habla de la barra brava de Boca y de toda su actuación, no solamente con el club, pero con la política argentina. Ese libro como produce una fascinación en las personas que leen, y produjo una fascinación en mí. Cuando yo leí hace un montón de tiempo, tuve el primer contacto, todavía no trabajaba con periodismo, sentí esa fascinación. O sea, de ver desde la imagen que tenemos de la hinchada en las tribunas, alentando, y los cánticos, eso que decía Ayelen de la música del cancionero futbolero de cancha, me fascinaba. Y fascina todavía a la gente que está buscando por literatura. Pero uso el ejemplo de Gustavo Gravia como buena literatura. Creo que es un producto periodístico de un libro reportaje que sí está bueno y que merece la atención de la gente para que lea y conozca un poco cómo funciona ese mundo. Pero quizás lo que planteaba Álvaro, sí, hay mucha apuesta a la pasión, a la emoción, a intentar que el fútbol sea siempre esa cosa emocionante, cuando de verdad, o al menos yo como hincha lo siento, es puro sufrimiento. Yo sufro mucho más de lo que me emociono. Me emociono con pocos segundos. Son pocos segundos entre el grito de gol y la pelota ahí en el medio. El resto del partido, yo sufro, y es malísimo. O sea, me paso mal con el resto del partido. Y no es esa cosa muy emocionante. O sea, a veces al fin de partido... Nada más propio, disculpa, que nada más propio del fútbol que el 0-0. El 0-0 es lo que caracteriza al fútbol. Exactamente. O sea, sufro 89 minutos y grito de emoción, de verdadera pasión, por un minuto, que es el gol, que es el triunfo. Y a veces el triunfo produce, me siento como me saqué esa mochila de cansancio. O sea, qué bueno que terminó ese partido. Así que quizás podríamos ir por ese lado, hablar un poco más de esa emoción, de ese sufrimiento, no el sufrimiento de la propaganda, de esos comerciales en época de mundiales, de que la gente mira partidos con la camiseta, las manos al cielo y todo eso. No, un fútbol que quizás sea mucho más humano y mundano, o sea, banal de lo que creemos. Yo quiero decir algo. Creo que planteaste temas bien distintos, como para relacionarlo. Pero voy a divagar un poco probablemente, pero voy a tratar de salir jugando para relacionar los dos. Porque pienso en el fútbol, cuando creo que el tema de los partidos de Real Madrid, de la selección, como el primer mundo del fútbol, creo que es un relato que se toma fundamentalmente los medios de comunicación, pero que es distinto del fútbol de que nosotros podemos vivir en el día a día, tanto
en la medida en que ese relato hegemónico te afecta, cómo lo vives tú, o cómo tú te relacionas directamente con el fútbol a través de otros escenarios, como por ejemplo jugarlo el fin de semana. Entonces, para mí el fútbol, un poco yendo a la pregunta que es el fútbol, para mí es tanto el partido que se juega esta noche por eliminatoria como el que se juega acá en la esquina a la vuelta de mi casa, donde hay equipos de chicas y chicos que juegan entre sí y que están ahí mojando la camiseta en las mismas condiciones. Y el relato está en la misma medida en ambos casos. Y eso también es parte de las posibilidades que tenemos o que tiene la literatura deportiva de rescatar eso. Entonces, eso como primera cosa. Yo creo que no hay una sola forma de contarlo, no hay un solo relato. Y en ese sentido, también quiero un poco pensar que hacia dónde puede ir esto, hacia dónde puede desarrollarlo, que un poco lo que planteaba delante. Hay un libro que es muy interesante, que es de Simon Chrisley, que es En qué pensamos cuando pensamos en fútbol, que es un filósofo inglés, me parece, ahí se me va un poco la nacionalidad, pero es muy interesante cómo se propone desarrollar a través del pensamiento, a través empieza a divagar un poco, a filosofar un poco, a relacionar termina relacionando a Zidane con Heidegger, por ejemplo, o a Klopp, mejor dicho, con Heidegger, sí, a Jürgen Klopp, el estilo de juego. Entonces, y sale bien parado dentro de esas relaciones. Y lo único que yo echo de menos en ese libro es que él dice, menciona, en el prólogo menciona, por ejemplo, el fútbol femenino como una de las posibilidades que tiene el relato del fútbol o el discurso, pero no se hace cargo más en todo el resto del libro del fútbol femenino. Entonces uno hubiera esperado que también lo planteara, ya que iba a ser justamente eso, esa es la pregunta, ¿en qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Y era una maravillosa oportunidad para plantear por esa vía su camino. Pero creo que un poco para terminar, creo que uno debe plantearse esto con mucha amplitud, con mucha apertura de mente, porque fundamentalmente nosotros somos un poco estilistas, nomás no tenemos, o no deberíamos tener una predilección por determinados temas o por determinadas personalidades o formas de ser. A mí yo creo que la literatura deportiva en general tiene muchas posibilidades en Latinoamérica. Creo que la escuela angloamericana de Estados Unidos todavía no tiene una ventaja. Pienso, por ejemplo, para mí los mejores textos no son de fútbol, de literatura deportiva, sino que lo escribieron en Estados Unidos, Guy Talís, con las crónicas que escribió en New Yorker, Norman Mailer también sobre Mohamed Ali. Como te digo, creo que ahí hay todavía una forma de hacer literatura que, claro, que tiene que participar un poco la crónica de Talís sobre Joe DiMaggio, sobre Joe Louis también, son tremendas, son literatura, son crónicas que relatan la cotidianidad de un personaje. Y creo que ahí hay una literatura muy profunda a la cual el fútbol todavía, por distintas razones, no ha podido acercarse, no solo en Hispanoamérica, sino que por distintas razones, pero creo que todavía hay una posibilidad de hacer literatura que está pendiente y que es muy profunda y que tienen que darse los proyectos, tienen que darse los espacios y probablemente es uno mismo o somos nosotros mismos los que tenemos la misión de tanto de proveerlos como de luchar por ellos, sobre todo de luchar por esos espacios. En eso también
lo que es la literatura del fútbol femenino, también tiene mucho que decir al respecto, mucho que decir. Porque como te digo, o sea, nosotros estamos como expectantes de lo que eso puede generar. Hay, por ejemplo, hoy día en la colección Hooligans Ilustrados, de libros del Knockout o libros del CO, como es más fácil decirlo, que hoy día hay 4 de esos, una colección que empezó como una forma de sentir tu club en los clubes españoles, que empezó con algunos, Enrique González hablando del Español, Manuel Jaboá hablando de Real Madrid, pero tenemos hoy día 4 mujeres que yo no he podido leer esos libros porque salieron recién el año pasado, pero espero pronto leerlos porque son Lucía Taboada, Mónica Crespo, Marta San Miguel, Patricia Cazón, que son que me sorprende y me maravilla al mismo tiempo que exista eso, porque como te digo, uno en la búsqueda, uno en la necesidad de acceder a esos tipos de literatura, probablemente las posibilidades de aprendizaje fundamentalmente, que es de lo que se nutre alguien que escribe, es muy, muy enriquecedor toda esa experiencia. Un poco, podría seguir hablando, pero los dejo ahí para que puedan hablar ustedes también. Sí, yo quería, bueno, meterme un poquito porque además, a propósito del partido, me tengo que ir al estadio. El partido de Chile con Perú, que es ahora. A propósito de, a mí me llama la atención también el tema de la publicidad porque la siento muy ajena. Ahora entiendo, ¿no?, lo que tú quieres decir respecto a la generalidad, ¿no? Pero también me pasa algo parecido. Yo jamás en la vida me he pintado la cara para ir al estadio. No puedo entender pintarse la cara para ir al estadio, una cuestión que no... jamás esto del fútbol asado es una cuestión que a mí no me entra en la cabeza. Es que vamos a hacer un asado al partido, pero ¿cómo es? Un asado para el partido, ¿no? O sea, si el partido, uno mira el partido. A lo mejor soy muy talibán en ese sentido, no lo sé, pero entiendo perfectamente esto de lo que decía Bruno del arrodillado, así. Hemos estado en un montón de finales de tercera, segunda, Copa América y todo, y nunca me he arrodillado a pedirle a Diosito que la pelota entre o vaya afuera. Como decía Nelson Acosta, Diosito está preocupado de otras cosas, no está preocupado si la pelota pega en el palo o se va para afuera. Claro, estoy quizás extremando el ejemplo, ¿no? Pero me pasa lo mismo. O sea, cuando veo a los tipos ahí con la pubucela, yo digo, o sea, llevo 40 años yendo al estadio y en la vida se me ocurriría ir como van ahí al estadio. Pero entiendo que se replica ese modelo. ¿Por qué se replica? Probablemente porque efectivamente es muy popular, probablemente lo sea. Y quizás tú y yo somos los amargos que no lo entendemos así. No lo sé, no reconozco que no lo sé. Y lo otro respecto a la violencia me pasan muchas cosas, ¿no? Porque yo siento que la pasión no genera violencia. Yo siento que el fútbol no genera violencia. Creo que la violencia viene de otro lado. Y de lados con los cuales nunca se abordan de la manera, creo yo, en general que se deben abordar. En particularmente porque las recetas provienen de gente que no se preocupa de ver por qué viene el factor de la violencia, sino más bien lo que ocurre a partir de ahí. Cuando tú miras la violencia, no solo en el fútbol, sino en la sociedad y empezáis a replicarla o empezáis a atacarla, mejor dicho, a partir solamente de la represión, tú probablemente en algún minuto la vayas a meter debajo de la alfombra, pero no vas a ir nunca a la causa. ¿Y por qué no vas a ir a la causa? Porque la causa tiene que ver con cosas muy profundas, probablemente en los diferentes lados es distinto. En el caso de Chile también tiene un montón de variables, pero creo que esas variables nunca son abordadas, por ejemplo. Creo que la desigualdad nunca ha sido abordada en Chile en los últimos 150 años. Por ejemplo, ¿no? Desigualdad de todo tipo, sexual, económica, de género, de color de piel, del lugar donde naciste, del lugar donde saliste. Y eso no creo que tenga que ver con fútbol. Creo que se demuestra muchas veces a partir de barras bravas o situaciones como esa, pero no creo que tenga que ver directamente con el fútbol. No me gusta mucho a mí el análisis que se hace en general, y yo trabajo en los medios, tengo 1000 peleas con eso. De hecho, no coincido con casi nada del análisis que hacemos los medios de barra brava, porque creo que los medios replicamos lo mismo
que es el efecto, ¿no? La chaya, y no la profundidad. Y cuando te metías en la profundidad, o no te pesca nadie, o te sacan de los medios, o tenés menos espacio, porque probablemente es un tema más denso, y que escapa a los márgenes de una cancha, ¿no? Y creen que uno está para hablar de la cancha, de los 11 que juegan por un lado, de los 11 que juegan para el otro, y tampoco han comprendido que el fútbol no es 11 y 11, ¿no? O sea, el fútbol es una globalidad gigantesca. Es más, es probable que sea un espacio igualitario que la sociedad no encuentra en otro lado. Y quizás el fútbol se acerque, aunque tampoco es igual, porque las tribunas no vale el estadio todo igual. Hay parte donde el estadio vale 25 lucas, y hay parte donde vale 10 lucas, y hay parte donde vale 5 lucas el estadio. También se replica un modelo de sociedad cuando tú vayas al estadio. Distinto a cuando tú te metías a una cancha, y ahí quizás sea diferente, y si es que, porque si tú entras a una cancha y venís de un lugar y otro entra a la misma cancha y viene de otro lugar, su historia es totalmente distinta. Y uno a veces se aburre de empezar todos los partidos perdiendo 4-0. Y tenés que explicarle a alguien que uno entra a jugar un partido perdiendo 4-0, tenés que explicárselo, ya es agotador. Ya es agotador. Entonces, cuando tú empezáis jugando el partido perdiendo 4-0, y después más encima tenía el árbitro en contra, y el análisis posterior en contra, tú decís, bueno, dame una, ¿cachai? O sea, una. ¿Y cuál es la que te dan? No, es que la violencia viene de aquí, de acá, de acá, de acá, y si tú tenías este color de camiseta eres violento, y así eres violento, y se replica una forma de hablar, y se replica un modismo, y se replica un lenguaje que probablemente lo haga gente que jamás ha estado en ese lugar, ¿no? O sea, de Barra Brava habla mucha gente que no ha estado ni siquiera en el estadio, o que cuando va al estadio va a un lugar extremadamente cómodo como nosotros, que de pronto estamos en una caseta viendo un partido, o en una cabina. Y hay gente que hace gárgaras, ¿no? A partir de todo esto sin tener, es como la educación pública, ¿no? Toda la gente que toma decisiones de educación pública no ha estado en un colegio público en su vida, ni se ha comido esas galletas de palo que uno tenía que guardar el lunes, la guardaba para comérselas el miércoles porque ahí recién se ablandaban. Entonces, y ellos te dicen cómo tiene que ser la educación pública. Las pelotas, perdón, se me salió. No es así, ¿cachai? No, a mí me suena, y me pasa eso mismo con el tema de la violencia. Hay una condenamos la violencia, venga de donde venga. Mentira. Mentira, porque no condenan la violencia, venga de donde venga. Condenan la violencia cuando la violencia viene del pobre. Condenan la violencia cuando la violencia viene del barra brava. Condenan la violencia cuando la violencia viene del moreno o morena, del negro negra, del indio india, pero no condenan toda la violencia. Con la barra brava pasa lo mismo. No condenan a toda la barra brava. No, es que yo separo al hincha del hincha barra brava. No lo separan. En el análisis no lo separan. Los meten a todos dentro del mismo saco. Y todos son una manga de delincuentes. Eso lo hacemos los medios también, ¿eh? Y yo peleo con eso permanentemente. Por lo menos yo jamás voy a tratar a una persona que va al estadio de mono, mandril, simio. Yo no. Ni siquiera va a ser una metáfora, ¿no? Y eso que Santa Cruz es mi amigo. No. No, porque yo también vengo de un colegio así, porque yo también fui a estadio así, porque mis amigos siguen ahí, porque mi hermano sigue ahí. Entonces, y no son delincuentes, fíjate, y no son violentos. Y están metidos en una barra que es conocida como violenta, ¿no? Y eso que es de un equipo chico, pero con una casa como violento, ¿no? Son violentos. La generalidad me golpea la guata profundamente, pero la falta de voluntad de entrar al tema me golpea muchísimo. Entonces cuando uno dice esto, es que tú defendías a los violentos. No, si yo no defiendo a los violentos. De hecho, yo soy cero violento, cero. Llego a ser weón de lo poco violento que soy. ¿Ah? Dejo pasar todo. Pero ¿sabéis qué? No puedo abordar un tema del que no conozco. Del que no conozco realmente lo que pasa. Ni menos dictar una receta y una cátedra respecto a lo que hay que hacer. Si con cuál hacer lo que tengo que hacer yo. Entonces, reconozco que probablemente, y vuelvo al mismo punto, y aquí, porque me tengo que ir, perdón, la violencia no viene ni de la pasión ni del fútbol. Yo a lo mejor estoy equivocado, y está bien, lo doy, pero para mí el fútbol me genera solo cosas buenas, y la pasión de lo que sea me genera solo energía e irradia cosas buenas.
yo no soy feliz cuando, o sea, yo soy feliz cuando mi hijo chico agarra una pelota, le pega al palo y le pega al arco, o cuando se manda una tajada jugando al arco y dice, me mandé un bufonazo. Eso no puede ser, no surge de la violencia, ¿cachai? No sé, quizás es demasiado importante para mí, probablemente. Pero cuando lo vinculan, no lo niego, ¿eh? Pero cuando lo vinculan como fútbol igual violencia, a mí me descomponen, ¿no? Tengo 4.220.000 ejemplos de que el fútbol no es violento. Hay 3, 4, 10, 15, 50 que son violentos. Perfecto, asumámoslo, abordémoslo, veámoslo, pero no por encima. Veamos la desigualdad que hay en este país. Que hasta para entrar al estadio a uno lo mueven con un matadero y a otro no hacen ni fila. Entonces también replicamos un modelo violento. Y esa violencia, como dije en un momento, que atacamos toda la violencia, es mentira, porque esa violencia no ataca, nadie la ataca. Y nunca la han atacado, y probablemente nunca la vayan a atacar. Hace 3 semanas hubo una elección acá en Chile, el 80% votó de algo, votó una opción. Y los medios decían que el país estaba polarizado. 80-20, eso no es polarizado. Decían que el país estaba... Yo veo la tele, yo no hubiera estado en Chile el 25 de octubre, prendo la tele el domingo y yo pienso que ganó el rechazo. Y esto es un tema que tiene que ver incluso con la academia, ¿no? Yo hago hartas clases, entonces lo estoy tratando de plantear, las proporciones. Nosotros los medios cometemos severos errores en las proporciones. Sobre representamos instancias o eventos y subestimamos e invisibilizamos historias, eventos, personajes, colores, géneros. Pero otros los sobre representamos. El 20% aquí sale más que el 80%. Y claro, no lo vamos a cambiar nosotros, pero lo podemos decir al menos, ¿no? O acercar de alguna otra manera. Si hay un 3% de actos violentos en el estadio, y yo le doy como bombo de fiesta el 3% de los actos violentos, no es que esté contando una mentira, pero estoy sobre representando un hecho, y no voy a buscar por qué ocurre esa violencia, porque probablemente esa barra brava, si no fuera barra brava, sería violento igual. Y si fuera barrista de ping-pong, sería violento igual. Pero a lo mejor no sale en la tele. Y no se le dibuja. Hay hasta como un biotipo físico. Los medios han hecho hasta un biotipo físico del violento. Porque estoy hablando de Chile al menos, el rubio de ojos celestes nunca va a ser violento. A menos que sea Sebastián Izquierdo, que sale en la calle y dice que los quiere matar a todos. Entonces, si eso lo llevamos al fútbol, me pasa algo parecido. Así que eso, me tengo que ir, muchachos, me tengo que ir al estadio. Les agradezco mucho la paciencia. Y si dije alguna cabeza de pescado, que me disculpen. Así que eso. Te apasionaste un poco al final, parece. Es que me calienta. ya, chao. Bueno, no sé si es que ya estamos cerrando el boliche, no sé si es que alguien tiene algo más que aportar, no quiero quitarle la palabra a nadie. O despedimos, simplemente. No, solo de eso que hablaba Cristian, de la violencia, coincido con él que la violencia no es de fútbol. Acá en Brasil, por ejemplo, en la ciudad de São Paulo, donde vivo, los clásicos no se juegan más con 2 hinchadas hace 4 años. O sea, empezó en 2016 por una decisión del Ministerio Público del Estado, de que los clásicos solo tendrían hinchada única. Y los hechos violentos involucrando hinchas de distintos clubes no cesaron, o sea, no pararon de generarse hechos violentos. No sé cuál fue la última vez que se realizó un acto violento en un clásico adentro de una cancha. Y ahí sí, por lo menos yo entiendo, ahí sí es la violencia de fútbol, porque la violencia que ocurre en ese evento, en la cancha, con los policiales y la seguridad que debería promover seguridad adentro de ese ambiente de fútbol. Pero lo que pasa a 10, 15, 20 kilómetros de la cancha, en una estación de metro, de subte, eso no es la violencia de fútbol.
en la violencia de nuestra sociedad. Y creo que acá hablamos o al menos puedo hablar de manera general, o sea, tenemos acá chilenos, argentinos y yo como brasileño, en nuestra violencia, en la violencia de Sudamérica, de Latinoamérica, y no es la violencia de fútbol, como decía Cristian. Y en eso coincido con él. Lo que decía sobre la fascinación de la violencia, que se genera. Yo siento eso con personas, y me pasaba eso cuando era más joven, que me gustaba saber cómo actuaban, acá llamamos torcidas organizadas, que son las barras, que son esos grupos organizados de fútbol. O sea, me encantaba el tema, por saber por qué y por cuál razón una persona se involucraba en esos actos violentos, o quizás cómo era digamos, el sueldo de una pelea, si ganaba la hinchada de un club y si perdía la hinchada del otro. Y no sé, creo que es una cosa que está muy, muy involucrada en nuestros medios de comunicación, como dijo Cristian, y que consumimos eso de violencia, de mostrar ese 3% de hechos peligrosos y de actos violentos en una cancha. Eso genera una cosa, una imagen mucho, mucho más grande de lo que es el espectáculo, de lo que es el fútbol, de lo que es de lo que son los dos equipos, de lo que es la gente que va a una cancha de fútbol. Así que por eso genera esa fascinación, creo, porque estamos todo el tiempo viéndolo, consumiéndolo y discutiéndolo de esa manera superficial. Si empezamos a ir un poco más a la raíz del tema, quizás la gente no se fascine más con eso. Quizás eso no genere más fascinación en las personas al saber cuáles son las reales razones que llevan a una persona, o que construyen ese perfil de persona que va a hacer un acto violento a 15, 20 kilómetros de una cancha o adentro de una cancha. No importa. Entonces, de manera general, no sé si se entendió lo que quise decir, pero coincido mucho con Cristian, pero no sé, hay esa fascinación con esa violencia. Quizás la culpa tenemos nosotros, que trabajamos con medios de comunicación, en darle mucha voz y mucha imagen a lo que pasa en esos 3% que no son lo importante de fútbol. Bueno, con esa reflexión y también, bueno, me acordé de Galeano, que dice que la violencia no pertenece al fútbol como las lágrimas no pertenecen al pañuelo. Pero más allá de todas las reflexiones sobre la violencia, queríamos simplemente tener un espacio para pensar en lo que escribimos sobre fútbol, y junto con agradecer a ustedes su presencia, quiero agradecer a todo el mundo que nos está acompañando en esta transmisión, y dejar los invitados para seguir participando en los diferentes conversatorios que vienen a continuación. Fiebre del Fútbol va a tener 4 fechas y esta es solamente la primera, así que bienvenidos a todos, y a Yelén, Bruno, Esteban, Cristian, muchas gracias por venir, de verdad. Ya, hasta la próxima. Sí. Gracias, un abrazo a todos. Hola, bueno, creo que tuvimos un par de exposiciones muy largas al final sobre la violencia no sé si era el tema del cual veníamos a conversar, que me parecen como necesarias, pero que me parecen temas apasionantes, y se nota que se apasionaron mucho, pero lo único que yo quería decir al despedirme es que estoy yo bien ilusionado con lo que viene en términos de literatura deportiva, justamente porque también salen muchas cosas buenas, y creo que viene mucha literatura escrita por mujeres. Ayelén ya tiene un libro, espero que siga escribiendo más. Y también hay editoriales que están saliendo, hay revistas, hay proyectos en la misma revista Panenka, de Blizzard en inglés también tiene ya sus años. Don Julio en Argentina, no sé si sigue saliendo, pero creo que hay espacios que se han ido generando y que espero que se sigan generando más de ese tipo. Creo que ha habido un desarrollo muy interesante en los últimos años, y si tenemos suerte, más allá de la crisis que puedan estar viviendo los medios de comunicación, creo que vamos a tener buena literatura para los próximos años, y eso ya se ve venir.
Un poco esa es la ilusión con la que me quedo. Y por supuesto Perfecto. ha sido un Con gusto estar acá y conversar con ustedes. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Con esa reflexión optimista nos quedamos. Adiós a todos y gracias por participar.